Buenas noches, mi nombre es Sergio Muñoz, soy de Quinto Electrónica y voy a explicar el código del proyecto número 1, el cual se llamaba el auto fantástico. En esta parte, esta es una clase, la cual se llama Conecta, que nos sirve para conectarnos a la base de datos. Se importó una librería que es java.sql.connection, java.sql.drivermanager y javax.swing.jOptionPaint. En esta parte se creó un constructor, el cual contiene un try-catch que sirve para probar a conectarse a la base de datos, la cual se llama proyecto 1, y si encuentra algún problema muestra el diálogo de que es un error. Luego de eso realiza el mismo proceso. Además de esto, se creó una clase con una extensión JLabel para poder agregar objetos al listbox. En este caso son iconos. Esta clase se tiene que configurar para que muestre métodos abstractos, que son el list, el renderer. Se importó la librería wt.component, util.hashtable, javax.swing imageIcon, javax.swing jlabel, jlist y list cell renderer. Esto que dice carros es un folder en donde están almacenadas las imágenes a utilizar en el combo box. Este es el diseño del formulario, el cual tiene tres pestañas. Una es insertar, la otra es factura y la otra nos sirve para buscar, eliminar o modificar algún cliente en la base de datos. Empezaremos a explicar el código del programa principal. Se importaron varias librerías como SQL Connection, Prepared Statement, SQL Exception, el JOptionPaint, ResultSet, wt.component, Driver Manager, HashTable, un vector, Default List Model, imageIcon, JLabel, JList, list cell renderer, java.sql.asterisco, javax.swing.table, default table model. Acá mandamos a llamar a la clase iconos, o sea, la instanciamos. También creamos una tabla que se llama T. Acá agregamos a los JComboBox los iconos. Acá creamos nuevas columnas para nuestra tabla en la factura. Por el momento no se miran porque no está en ejecución. Esta es la programación del botón calcular. Estas variables son de tipo string, que sirven para capturar los datos como nombre, el NIT, la dirección, el apellido y el teléfono, y también el tipo de carro que se selecciona. Se crearon variables de tipo doble, que es para el kilometraje, la tasa a pagar, el precio de la transmisión, el subtotal, el IVA y el total. Además, otras variables de que son de tipo string para seleccionar el género, almacenar el tipo de transmisión y el tipo de carro.
También una variable booleana que se llama habilitador, la cual se inicializó como falso. Esta es la programación para los campos vacíos en un try catch, para que si encuentra algún error no se quede trabado el programa, sino que simplemente muestre un error. Acá está la resta para encontrar el valor de 2 kilómetros, y si llega a caer en este problema se habilita la variable habilitador como verdadera. Acá es cuando se encuentra el campo vacío, el campo de nombre vacío, el campo apellido vacío, el de NIDA vacío, el de teléfono vacío, el de dirección, cuando no se selecciona ningún género. Esas variables, a ellas se les agrega una variable que se llama habilitador y se pone como true. Para que a la hora de conectarse a la base de datos, si esa variable está como true o verdadero, no se deje conectar, pero si está en falso, sí enviará todos los datos. Aquí está cuando se selecciona un tipo de automóvil por medio del JListBox. Se le agrega un valor a la variable tasa que se multiplica por el kilometraje, y se le agrega un valor a la variable string que es el mismo nombre el cual se le seleccionó en el JList. Cuando se selecciona algo en un radio button se le agregará un valor, y también se le agregará un nombre a la variable string. En género, cuando se selecciona alguno de estos dos, mostrará un mensaje acá dependiendo del sexo que se seleccionó. Si es masculino mostrará señor, si es femenino mostrará señora. Luego subtotal es la suma de tasas más la transmisión. El IVA es subtotal por el 12%. Y el total es la suma del IVA más el subtotal. Acá se puso en un label la variable género, que nos sirve para mostrar si es señor o señora. En total kilómetros se puso el valor del kilometraje, al igual que en total sin IVA se puso el valor de subtotal. En total IVA se puso el valor del total más el IVA. Y en la caja que se llama nombres se puso el apellido seguido del nombre. En esta parte se almacenaron los datos de un vector para luego mostrarlos en una tabla. En esta parte se instanció la clase conecta para que esto pueda ser almacenado en una base de datos. Aquí están los campos en donde se guardarán unas variables, y si no hay ningún error nos mostrará datos insertados, pero si hay algún error mostrará la palabra error en un JOption pane. Haremos una prueba de ingresar un dato. Pondremos de nombre Alan, apellido Coronado, género hombre, teléfono
1, 2, 3, 4. El NID va a ser 5. La dirección va a ser zona 1. Alan alquilará una camioneta. La transmisión será Triptronic. El kilometraje inicial son 100 kilómetros y la devolverá con 110 kilómetros. Este cliente fue agregado a la base de datos y también a la tabla. Aquí está señor porque el género es masculino, el apellido seguido del nombre, los kilómetros de que recorrió, su pago sin IVA y el pago total. Y aquí está el cliente en una tabla, sí, y además un mensaje. Aquí actualizaremos la base de datos de SQL. Y aquí está la persona que acabamos de agregar, Alan Coronado. Su teléfono es 1234, vive en la zona 1. Recorrió 10 kilómetros. Él alquiló una camioneta con transmisión Triptronic. Ahora clicaré el botón para buscar, seguido el de modificar y luego el de borrar. En el botón buscar se instanció de nuevo la clase conecta. Se metió el valor de este textbox en una variable que se llama code. Luego se creó una variable SQL en donde nos servirá para buscar en la base de datos carro el valor que está en este textbox. Acá se puso en qué columna está la variable que nos servirá para buscar desde el cliente, y luego por medio de un while estaremos imprimiendo los datos encontrados, el cual será nombre, apellido, dirección, teléfono, total de kilómetros, subtotal, total, tipo de carro y transmisión, para lo que es necesario almacenarlos en otras variables. Y luego de ser almacenados en otras variables serán mostrados en otros textbox, al igual que el tipo de carro será mostrado en un JCombo box y la transmisión en un radio button, similar a la forma de ingreso, solo que esta vez será descargado de la base de datos. Y haremos una prueba. Código de Alan Coronado era 5, entonces en ir a buscar pondremos 5, presionamos el botón buscar y nos muestra lo que él alquiló, que era una camioneta Triptronic, apellido Coronado, teléfono 1234, dirección zona 1, el total de kilómetros era 10.000. Como está aquí, el total sin IVA era de 2.500 quetzales. Aquí está. Y el total a par con IVA eran 2.800 quetzales. Luego el botón modificar. Se creó de nuevo la instancia y se almacenaron los datos de que están en las cajas de texto en unas variables de string.
al igual que se crearon unas variables dobles para almacenar los datos de que son numéricos con punto decimal, y se creó un proceso similar al del ingreso, porque como tiene que modificar el dato del cliente, se tiene que volver a hacer los cálculos. Acá se pusieron las condiciones para cuando tuviera estos valores los listbox, que tuviera estos valores numéricos al igual que con caracteres de letras. En la transmisión se hizo algo similar a la parte de insertar, que solo se le agregó un valor a la variable de transmisión. Luego se realiza la suma de tasas más transmisión, al igual que se encuentra el IVA. Luego se crea una consulta que nos servirá para actualizar los datos en la variable, en la base de datos. Acá dice que en la consulta va a actualizar o va a ejecutar una actualización en la base de carros y pondrá nombre más la variable nombre, en donde utilizamos NIT para modificar eso, para saber qué dato es el que se modifica. Y se hizo el mismo proceso 9 veces, pero se cambió para poder modificar el nombre, apellido, dirección, teléfono, el total de kilómetros, el tipo de carro, la transmisión, el subtotal y el total. Si todo esto sale bien, se cerrará la consulta. Seguido de esto nos mostrará con JOption Paint de que los cambios fueron realizados. De lo contrario nos mostrará la palabra error en un JOption Paint. Haremos unos cambios. Buscaremos con el NIT a la persona que agregamos hace un momento, es Alan Coronado. Le cambiaremos el apellido a Muñoz. Teléfono va a ser ahora 2288. En vez de camioneta va a tener un camión, el cual será automático. Luego presionamos el botón modificar y dice que los cambios fueron realizados. Actualizaremos la base de datos y aquí está Alan. Ahora tiene apellido Muñoz. Ahora tiene un camión, el cual es automático, y el total y el subtotal cambió porque el carro y la transmisión fueron cambiados, y cada uno de estos tiene diferente precio. Ahora realizaremos de nuevo la búsqueda para saber si en realidad se actualizó acá. Buscaremos de nuevo el NIT 5 que le pertenece a Alan, y aquí está. Cambió el apellido, cambió el teléfono, cambió la transmisión, al igual que el tipo de carro. También cambió el precio sin IVA y el precio con IVA. Ahora el botón borrar. Botón borrar solo se creó una variable de tipo string en donde se almacenará el valor de la caja de texto. Se instanció la clase conecta y se prueba a borrar en la base de datos o en la tabla carros.
en donde NID nos va a servir para encontrar los datos. Se prepara la conexión y luego de eso se actualiza el dato. Si esto no funciona, nos mostrará un error. Ahora realizaremos una prueba. Buscaremos a Alan. Seguido de eso lo borraremos. Y acá actualizaremos en la base de datos y como ven, acá no aparece Alan. Además de eso, teníamos que crear el botón limpiar, en donde se iban a borrar todos los datos seleccionados o mostrados en las cajas de texto. Al poner en falso, nos sirve para quitar el valor a los radio button, y al poner solo comillas se quita el valor de las cajas de texto, al igual que a los JCombo Box se le pone un valor 0 para que quite lo seleccionado anteriormente. Y el botón salir, en donde nos muestra un diálogo para confirmar en un J Option Pane. Nos muestra las palabras desea salir, sí o no, seguido de salir, y aquí están las opciones. Si es sí, el sistema saldrá. Era una prueba. Cargamos un cliente, lo limpiamos, luego de eso presionamos el botón salir. Al presionar no se sale, al presionar sí se cierra. Ahora haremos una prueba cuando no se tiene ningún valor para insertar. Ahorita no se tiene nada. Presionaremos calcular. Nos dice para empezar que escribamos los valores para kilometraje inicial y final. Debemos de aceptar. Luego que hace falta el nombre, el apellido, el NID, el teléfono, la dirección, el género, tipo de transmisión. Ahora pondremos mi nombre, el cual es Sergio, mi apellido, que es Coronado, seleccionaremos de género hombre, el NID 16, teléfono 12345, la dirección zona 6. Nos pondremos de que él alquiló un pick-up, que es mecánico. Presionaré calcular y tiene que mostrar que hacen falta datos. Así es, son los de kilometraje. Al igual que si el kilometraje inicial es mayor que el final, porque eso no puede ser posible. Y ahora sí ya se soluciona el problema. Y este es Sergio Coronado, que vive en la zona 6. Tiene un pick-up. Muchas gracias por su atención.